Bienvenidos sean amigos nuevamente a esta serie de resúmenes. Mi nombre es Eli y esta vez continuaremos con el capítulo 2 de la serie llamada En el fin del mundo contigo. Si no han visto la primera parte, les recomiendo que la vean para que puedan entender todo. Y bueno, sin más plática, empecemos para que Eli te lo resuma. La historia continúa en esa misma noche, con Masumi y Ritsu en la habitación. Ambos se encuentran sumergidos en el placer. Cuando acaban, Ritsu confiesa que es bisexual y ha tenido encuentros similares con ambos géneros. Por otro lado, Masumi confiesa que es su segunda vez que mantiene relaciones con un hombre. A la mañana siguiente, en la universidad, Masumi le confirma a su amigo que le gusta alguien más y que es alguien popular. Su amigo le advierte sobre las chicas populares y le dice que tenga mucho cuidado. Más tarde, a la salida, Masumi ve a Ritsu conversando con una chica y quedando para ir a comer. Inmediatamente Ritsu lo ve, lo saluda y va corriendo hacia él, dejando plantada a la otra chica. Ese gesto hizo sentir especial a Masumi, quien aún no imaginaba lo que sucedería después. Masumi y Ritsu siguieron teniendo encuentros muy íntimos y se quedaban a dormir juntos. Ritsu no pierde la oportunidad de decirle a Masumi lo especial que es para él y que realmente le gustaba. Masumi se siente muy feliz al lado de Ritsu y pasaron momentos muy agradables durante las vacaciones. Los sentimientos de Masumi iban en aumento ya que pensaba que Ritsu sentía lo mismo que él. Y cuando todo parecía viento en popa, sucedió lo siguiente. Un día, luego de empezar nuevamente las clases, Masumi ve a Ritsu en la calle paseando con otra chica agarrada de su brazo. Quedó tan sorprendido que casi no lo puede creer y lo siguió. Más tarde, cuando ambos se encontraban haciendo un trabajo, Masumi le dice a Ritsu que lo vio en la calle yendo al hotel con una chica de primer año. Ritsu lo acepta de inmediato y le pide disculpas por sus malos modales de dejarse ver con otra chica. Masumi no puede creer lo que está escuchando y Ritsu, para rematarlo, le dice que en realidad ha sucedido muchas otras veces más y que no le había contado porque no se lo preguntó antes. Masumi, muy molesto, trata de decirle que eso no es normal, a lo que Ritsu se hace el indignado, diciéndole que pensó que él entendía sus hábitos de mantener relaciones sexuales con diferentes personas y que si no puede entender eso de él, entonces mejor es que termine. Masumi, muy abrumado al respecto, trata de entender lo que son y que tal vez serían un tipo de amigos con beneficios si es que él aceptara eso. Ritsu le dice que lo tome como desee y que pretende que las cosas sigan igual. Masumi, lleno de ira, le ordena que se retire de su casa. Masumi en soledad desata todo su enojo y tristeza. Desconsolado entiende que fue un error pensar que ese chico era especial y que no es su destino. Después en la universidad, Masumi ve a Ritsu conversando típicamente con las demás chicas. A raíz de eso, Masumi se obsesiona con él y empieza a enviarle de forma insistente mensajes a su celular y a seguirle a donde sea que vaya Ritsu. En la noche, mientras Masumi lo continúa espiando, Ritsu lo desenmascara y le ordena que deje de acosarlo. Masumi le dice que se está volviendo loco y Ritsu lo amenaza en hacer público el hecho de que Masumi es homosexual y le dice que no vuelva a acercarse a él. Desde ese entonces, ellos dos no volvieron a tener contacto hasta 10 años después, con el mundo por acabarse y en aquella biblioteca.
Para Masumi no fue grato volverlo a ver tanto tiempo después y mucho menos en aquellas circunstancias. Pero Ritsu piensa lo contrario y le pide conversar afuera. Al final Masumi acepta hacerlo. Los dos conversan en la azotea sobre cómo van sus solitarias vidas. Ritsu le dice que terminó con sus parejas y Masumi le dice que no ha cambiado en lo absoluto. Entonces, Ritsu le confiesa que todos se han alejado de él y Masumi le contesta firmemente que es consecuencia de sus acciones pasadas. Ritsu se sorprende por la frialdad de Masumi al notar que él sí cambió y le pide inesperadamente que pase junto a él hasta el último día de vida, es decir, los últimos 9 días de la Tierra. Masumi se niega de inmediato y le cuestiona si es que acaso ya ha olvidado lo que le hizo en el pasado. Ritsu le responde que trata de recordar únicamente lo bueno. Masumi, molesto, se retira y en el último momento Ritsu le ofrece una pastilla para morir antes de que el meteorito impacte contra la Tierra. Masumi se interesa ya que a cualquiera le daría mucho miedo tener que presenciar tal evento. A cambio, Ritsu le pide cuidar junto a él un cuerpo. No sabemos aún a qué se refiere Ritsu, aunque en los avances se ve que es un cuerpo humano inmóvil. Y bueno amigos, así es como finaliza este impactante episodio. Espero que lo hayan disfrutado como yo y gracias por llegar hasta el final. Ya saben, como siempre, les deseo un excelente día. No olviden de comentar si desean que se continúe con la serie y dejar un like si les gustó el resumen. Hasta la próxima, bye bye.